Buenas, ya estamos de vuelta. Ahora estamos con Gabriela. Gabriela, ¿estás ahí? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Gabriela, ¿cómo andás? Muy feliz de estar contigo, Gabriela. ¿Cómo andás? Bien, bien, por suerte, acá pasada por agua en todo sentido, pero bien. Algunas filtraciones en la Uh, casa. Acá estaba lloviznando también justo antes de empezar el programa, pero no tanto. Bueno, Gabriela, estamos muy contentos de estar con vos acá, de estar conversando un ratito. Leímos tu libro Tundra. Estuvimos recién presentándolo a la audiencia. Estuvimos charlando un poquito de que es un libro muy político, combativo, eh, y marcábamos también que hay como un rescate de lo residual, de lo excluido de la sociedad. Y yo te quería preguntar, ¿qué figura encarnan los perros? Porque los perros vos lo marcás como algo residual, como algo marginal, pero también como lo vivo, y en cierto punto hay como un lamerse las heridas en tu poesía. ¡Qué pregunta! Como para arrancar. No la tenía pensada. Vos dijiste que estabas preparada para todas las Sí, preguntas. sí, 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 estoy preparadísima. Eh, los perros para mí tienen como una figura más arquetípica, tal vez que tiene que ver con una encarnar algo del orden de lo salvaje. Los perros más que nada cimarrones, ¿no? Como esos perros que no tienen, que no han sido mascotizados, que no tienen dueño, que es como una imagen para mí sobre todo de los perros que he visto cuando era muy, muy pequeña en la zona de la costa o yendo hacia las sierras, esas tropillas de perros que uno no sabía ni de dónde salían ni hacia dónde iban y ni de quiénes eran, para mí siempre tuvieron como una fuerza bien ligada a lo indomable. Después está el perro, el que ha sido mi perro doméstico, ¿no? Pero no es esa la figura justamente en los poemas, sino como hay algo más de los perros que merodean en zonas sobre todo más abiertas, más descampadas. Es raro, por ejemplo, ver en la ciudad perros, hoy por hoy, al menos en mi barrio, no es común ver perros callejeros o perros solos, sino más bien de espacios más abiertos, que a mí siempre, bueno, me remitió como esto de esa sombra que aparece de la nada, ¿no? Que puede ser una amenaza o una ayuda o una potencia. Hay algo ahí que aparece que es medio como que no se puede descifrar de dónde viene, qué busca y qué quiere. No sé Eh, si respondo a tu pregunta. sí, sí, es como que ubicás algo, justamente algo de lo vivo, algo de esto indomable, que rompe un poco con esta ciudad que vos planteás. Y que tengo otra pregunta al respecto, que ¿qué lugar le das a la ciudad en tu poesía? Porque parece ser como algo antagónico a la tundra, a esto vivo, a esto indomable. La ciudad aparece, justamente aparece de manera traspuesta. No es el espacio, no es el espacio central para la voz poética eh, en el poemario. En general, en mi poesía no suele ser la ciudad que tenga como un espacio que esté de plano o adelante, sino que hay como una traducción de esa ciudad o del barrio que se traduce como en una forma como justamente como demorada, como una forma que aparece en la naturaleza, como también de una forma periférica. Pero, por ejemplo, no suelo como situarla como un escenario donde la voz poética se mueva en el microcentro o en la zona neurálgica de la ciudad, sino tal vez sí se aparece, es como aparece más la zona de los barrios más aledaños o los barrios más periféricos que, bueno, de alguna manera son mis espacios. Yo vivo en un barrio que está mucho más cerca de provincia que el centro de la ciudad y es de alguna manera mi ecosistema, ¿no? Como esta relación también de biomas, ¿no? No me identifico tanto con cierto ritmo desde el centro, desde el vórtice de la vorágine, sino como para mí hay un ritmo que también tiene que ver
con cómo se construyen los poemas y cómo esa voz que aparece en el poema se mueve, que tiene que ver con zonas que tienen una velocidad media o una velocidad mucho más lenta, tal vez. Bueno, el otro día, hola, yo soy Julia. El otro día hablamos por Instagram y vos me comentabas que vas mucho a Bariloche y yo pensaba, ¿no? Una pregunta que hacemos siempre de chusmas que somos nada más, es preguntar, digamos, en qué contexto escriben los escritores a los que entrevistamos o qué, a ver, ¿cuál sería el lugar ideal para que brote tu escritura? Y me pregunto si es en tu barrio o en la naturaleza. En mi barrio. Para mí no soy de creer que hay un espacio que sea inspirador. No creo mucho en la inspiración como algo separado de la vida cotidiana. No es el modo en el que yo escribo, no es mi procedimiento, no, digamos, no es el modo en que me conecto con la escritura. Soy de escritura muy lenta, escribo porque habito un montón de espacios que tienen que ver con otros oficios. Yo soy docente, soy pedagoga, educadora popular, trabajo en barrios, estoy como, me muevo bastante y creo que justamente el trabajo con la imagen poética tiene que ver con toda esa vida cotidiana que yo intento justamente, hago mis propias traducciones de esos pequeños signos o presagios o momentos de destello que veo en lo que vivo todos los días. No, yo no creo en eso de irme a la montaña para Claro, escribir. Sería como una cosa bastante, por un lado, extractivista de ese otro espacio y por otro lado como algo exotizado, mi procedimiento, ¿no? Escribo porque tengo la vida que tengo, ¿no? No es que me levanto y digo, soy poeta, hoy voy a escribir un poema. Para mí la poesía es un uso del lenguaje que me permite tal vez justamente mirar el mundo de otro modo o tomarme la demora eh, para mirar el mundo de otro modo y poder traducir eso que yo creo que son pequeños momentos de lucidez o pequeños momentos de destello en el día a día. Y a veces es esto, ¿no? Es un momento, eh, tampoco soy de sentarme largas horas, sino como hay algo para mí del laburo de la imagen que insiste, y cuando esa imagen no me deja en paz, ahí me voy al escritorio, me voy al cuaderno, en medio de todo lo otro, ¿no? Tal vez muchas veces es entre que estoy preparando clases, a la noche cuando terminé con todo, con todas las planificaciones, o cuando me estoy moviendo entre un barrio y otro. Hay algo a mí que también, bueno, el movimiento cotidiano me ordena, es un modo para mí de estar como, estar en eje, en una posición propia dentro de todo lo otro. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Benja te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Bien, justamente te iba a preguntar un poco de esto que venías diciendo recién. Si estás escribiendo constantemente durante todo el día y en todo momento, qué sé yo, por ahí vas arriba del bondi y se te cruza algo y tenés ahí, anotás, pegás en el celular, mandás un audio, haces ese tipo de movimiento, de práctica, o llega un momento en el día que decís, bueno, hoy me pasó todo esto, me siento y lo bajo. Es una pregunta, a ver, voy a dar una respuesta que parece tramposa, pero no. Eh, no, yo no creo que el momento de escritura solamente arranque justamente cuando uno ordena, digamos, el claro. cuerpo del poema Sí, en el papel, o en el cuaderno o en la compu. Para mí, confío mucho en el proceso de escritura, Mental. empieza para mí bastante antes Sí. y tiene que ver con, para mí, toda esta demora temporal que a veces pueden ser meses para sí, un poema. Y sí hay algo hay algo del audio, pero sobre todo yo laburo mucho a partir de la imagen. Para mí siempre primero hay una imagen. Antes del verso está la imagen. Y tal vez sí, lo que hago mientras estoy haciendo todo lo otro, tengo mi bitácora de imágenes, mi bitácora de esto, de capturas momentáneas, y si en algún momento de mi día me hago el espacio, tal vez es un momento en la semana, no es del día, mm, es un momento en la semana donde algo
había visto esto cuando fui a tal lado y justo también, o anotaciones al costado de los libros que voy leyendo, o a veces hay cosas, situaciones que quedan como reverberando en el cuerpo que tienen que ver con justamente, ¿no? Con los espacios que uno transita por distintos motivos. Y soy de tomar como la nota cruda, ¿no? Hay algo ahí como, después hay algo de esa nota cruda que se relabora y y que toma su lugar como en el verso o en el corte de verso, pero para mí siempre primero una imagen. Para mí, si no hay una imagen que me, que me insista, Ujú. no lo escribo. Si no hay algo ahí que puse, no lo escribo. Bueno, justo cuando hablábamos antes de hablar con vos sobre el poemario, algo que aparece y que está muy bien logrado son las imágenes. En todo momento eh, uno se imagina todo el escenario y pensamos que también eso tiene que ver seguramente con tu carácter de fotógrafa, que te vengan imágenes a la cabeza y traducirlas a palabras. Y en relación a esto que decís de cómo lo elaborás, también pensábamos o problematizábamos el tema de cómo se ha democratizado la poesía con las redes, por ejemplo. Cómo esto, la poesía de Instagram, que, que también, a ver, se aleja un poco quizás de la poesía del libro, en tanto esto que vos decís, que es un proceso que comienza en una imagen, después se traduce a texto, después se le da un verso, se le da una musicalidad, se lo corrige, y vos mencionabas justo, dijiste esto de que tu escritura es lenta, ¿no? Como un proceso lento. Para mí eso se nota mucho en tu poesía, digamos, que está trabajado, ¿no? Que hay un reposo también de la imagen durante un tiempo, y me parece que eso es lo que quizás le falta a la poesía de Instagram. Y vos justo en uno de tus poemas escribís lo virtual, un camposanto donde nadie lleva flores. Y pensábamos eso, ¿no? De cómo te resulta a vos, por ejemplo, la poesía virtual, esto que aparece, o cómo la diferenciarías vos de la poesía más elaborada. Yo creo que hay un tema por ahí para diferenciar ahí con respecto al formato, ¿no? Eh, una cosa tal vez es estar pensando, yo creo que lo que pasa tal vez con el soporte de Instagram es tal vez que hay una cierta escritura que ya está pensando en el espacio, como digo, ¿no? En la espacialidad que va a tener, entonces hay algo de un cuerpo tal vez mucho más reducido, que digo, que eso no quiere decir que por ahí no haya poesía que esté elaborada, pero que tenga justamente una distribución espacial pensada en un soporte recortado que no es justamente, ¿no? La extensión. Después habría que diferenciar algo del orden del soporte del procedimiento o de la condición de producción, ¿no? Claro. Algo de la inmediatez, ¿no? De si esto que escribo es tan inmediato como cualquier otra cosa que hago o que podría postear sin ningún tipo, por ahí justamente, de construir un sentido en torno a ese poema. Yo con respecto a mi escritura, pues, yo escribo poemas largos. Eh, no creo poder, o sea, no es no pienso en el No formato. entras en el formato de Instagram. No, claro, y no pienso tampoco, no estoy pensando en ningún formato cuando escribo el poema, ¿no? Después, bueno, claro, cuando dice, bueno, reúno estos poemas para un libro, uno después trabaja la hoja, el corte, la separación, cómo respira. Pero sí creo que por ahí hay algo que Instagram es una plataforma más destinada a lo visual y obviamente esa institucionalidad visual de la plataforma hace que lo que es texto, para poder justamente no ser leído, tenga que adquirir cierta superficie de lectura de velocidad, ¿no? Claro. Y por ahí hay poéticas que se pueden leer de ese modo, en esa velocidad, y que estén o pensadas para eso, o que por el modo de trabajar justamente formalmente se puedan leer de ahí, y tal vez hay otras poéticas que dentro de ese soporte no funcionan. Son búsquedas, ¿no? Digo, son búsquedas y después la pregunta estaría, bueno, ¿qué hay atrás del poema? Claro. Claro. Si detrás del poema hay una elaboración, hay imagen,
o hay algo más del orden de sentencia o más del orden de aforismo veloz que por ahí puede circular de una manera viral, ¿no? Me parece que son como capas, ¿no? Hoy por hoy lo virtual nos atraviesa de tantas maneras que, por un lado, el formato, el procedimiento, la intención de quien lo escribe también, ¿no? ¿Qué buscas si pensás en escribir una poesía que pueda ser viralizada o si lo estás pensando o no? ¿Por qué se vuelve viral algo? Después está la pregunta por la recepción de un poema, ¿no? ¿Por qué hay poemas que se vuelven virales y otros no? ¿Tiene que ver con la velocidad? ¿Tiene que ver con algo que está por ahí, que es digerible, que es accesible, que presenta menos barreras que una poesía que tiene una elaboración de la imagen poética un poco más compleja? Tengo preguntas, no así tantas respuestas. Nosotros tampoco, por eso te Son las preguntamos preguntas a vos. que nos hacemos nosotros cada vez que nos juntamos. Yo, Claro. si tuviera una foto para responder a esto, usaría la de Gabriela, que está con la mano rechazando la imagen. Estuvimos buscando fotos tuyas para el programa y a mí me encantó una foto que subió a la radio hoy, que es, estás vos como rechazando justamente esa fotografía. También hay algo en tu poesía de eso, hablás en un par de poemas de quiero una foto como que me retrate íntegra, algo así. Pero me gustó esa foto porque siento que define muy bien esto de la virtualidad y lo que justamente ahora estás comentando, una especie de, che, bueno, lo viral y esta lógica medio mercantilista de hacer el producto cada vez más liviano para que se pueda consumir de forma masiva. Nada, quería sumar esa anécdota. Después, con respecto a esto que vos comentabas, yo quería rescatar el hecho de que tu poesía justamente eh, diversifica un poco la cuestión contemporánea, porque estamos acostumbrados a poemas cortos, rápidos, ágiles, y tu poesía no es así, y eso es la verdad que un elogio, me parece. Yo quería preguntarte si habías leído a Olga Orozco, porque siento que hay muchos ecos de Orozco en tu poesía. Sí, sí, es una de mis poetas favoritas. Como ahí también hay algo de, bueno, cuáles son las genealogías en las que una se inscribe, justamente sin desconocer, ¿no? Las influencias o los caminos lectores, los paisajes lectores, porque a veces también hay como, para mí, como un lugar común que es pensar a los poetas recortados por generación, ¿no? Como si dentro de la misma generación, nacidos en los 80, nacidos en los 90, nacidos en el 2000, todas las personas que escriben poesía tendrían que estar atravesadas por las mismas cosas o trabajar el lenguaje de la misma manera. Y me parece que ahí también tiene que ver muchísimo, por un lado, la territorialización de la lengua, los espacios justamente, ¿no? De producción desde la lengua situada de cada uno, y también las herencias lectoras. A mí me gusta mucho más, a veces digo, bueno, yo digo, mi generación están bastante muertos, o sea, están muertos los que me gustan. Claro. O a quienes he leído con más, obviamente están mis contemporáneos con los que compartimos un montón de posicionamientos, de zonas de cercanía. Ahora si dijo, bueno, ¿cuáles son mis poetas fundamentales que vuelvo a leer y vuelvo a leer? Y sí, te digo, Olga Orozco, Vignosi, Jorge Leónidas Escudero, Madariaga. Me gustan muchísimo los surrealistas argentinos. Me gusta la generación que ahora tiene aproximadamente unos 70 años, 80 años, como Graciela Cross, que vive en Bariloche. Para mí es una de las poetas vivas más geniales que tenemos, porque son poetas que, por lo menos, a mí me sacaron del lugar de comodidad con respecto a la búsqueda poética, porque me habilitaron imaginarios. La primera vez que me cayó un poema de Orozco en la mano, dije, ¿qué es esto? Me encanta, yo quiero esto, quiero ir por acá, quiero conocer el reverso de las piedras. Ese mundo a mí me resultaba mucho más fascinante y atrayente tal vez que una poesía más cotidianista, Claro. que tiene que ver también como uno liga imaginarios lectores a unas otras cosas. Yo soy muy fanática de la ciencia ficción, crecí leyendo ciencia ficción y fantasy, digamos, novela épica, y hay algo también de ese imaginario
tal vez atravesado por ciertas representaciones que hace que me sienta muy atraída por el surrealismo, muy atraída por ciertos poetas místicos y también muy atraída por poetas que juegan en fronteras, ¿no? Como que están como en esa zona que no se puede discernir del todo qué es lo que están haciendo con el lenguaje. Por eso siempre la nombro a Graciela Cross o Elena Navarro, también patagónica. Bueno, Laura Calvo, Luciana Tani Mellado, todas poetas del sector patagónico, que hay algo de sus imaginarios y de su forma de trabajar el lenguaje que a mí me conmueve mucho porque es no tener como un coto de casa para la poesía, ¿no? Es trabajar en la incomodidad del borde Claro. y estar en ese lugar incómodo, que ese lugar incómodo puede ser una posición. Eso a mí me parece punzante, me parece político, me parece desafiante también. Al menos a mí me conmueve, ¿no? Y esto que mencionás de que te movieron de tu lugar de comodidad, ¿cuál era ese lugar? ¿La autorreferencialidad, por ejemplo? No, tal vez el lugar de comodidad de pensar que, bueno, en este siglo todavía se puede escribir una poesía que apele a imaginarios místicos, míticos, surrealistas. Claro, ¿Hay posibilidad todavía de hacerlo? Porque tal vez igual mis primeros acercamientos a la poesía no fueron con la poesía referencial. Yo, en mi casa estaban como libros de poetas místicos y surrealistas por herencia de mi madre, que vaya a claro. saber por qué estaban ahí, nunca los vi a ella leerlos. Ajá. Pero llegué muy tarde después yo a Te las estaban lecturas de esperando a vos, Gabriel. poesía. Yo llegué tarde a las lecturas de poesía, a los ciclos de poesía, yo no sabía que eso existía. O sea, me enteré de que eso pasaba cuando yo ya tenía 23, 24 años. Hasta ese momento yo no sabía que había todo un espacio o un espacio, un mundillo de circulación donde justamente leían mis contemporáneas y Claro. contemporáneas, ¿no? Para mí eso era re desconocido. Tiene que ver por ahí por los espacios en los que me movía. Yo estaba más pegada al teatro cuando era más chica, pero no desconocía eso. Entonces yo, claro, seguía leyendo a Orozco, a Vilariño, a Pizarnik, Girondo, que es lo que tenía como a mano, ¿no? Y si era como, bueno, che, yo quiero escribir por este lado, ¿se puede? ¿Es posible? ¿Dará mi lengua para hacer esto? Eso es como el desafío también, Claro. ¿no? Cuando algo es muy conmovedor de un código. Cuando uno entra en Orozco, entras en otro código de comprensión, ¿no? De comprensión de los signos. Que para mí ahí está como lo más conmovedor, lo más punzante, y para mí como el porqué del sentido, ¿no? El ¿por qué? ¿Por qué ir hacia el poema? Porque perfora, porque ¿por qué escribir poesía? Bueno, para mí porque habilita una imagen en el mundo que antes no estaba. Mm, Ahí está la posibilidad de intervenir en lo real, ¿no? claro. Al menos siempre digo desde donde yo lo pienso, no tiene, digo, es la posición propia en ese sentido. Hoy hace un ratito, antes de empezar la entrevista, estábamos hablando con los chicos que decíamos que uno a la poesía, al género, sobre todo al género poético, uno llega. No es que se le viene encima como puede pasar con el género del cuento, con el género de narrativa. Y bueno, te quería preguntar un poco esto que venías contando. ¿Cómo llegás vos a la poesía? Si llegás sola, si llegás de una manera desprevenida, como esto que decías recién, que de repente te enteraste que había circuitos de lectura de poesía y tal. Eh, y quería saber eso un poco. ¿Cómo llegaste? Si llegaste en una edad temprana, que sé yo, en la preadolescencia, en la adolescencia, un poco más de grande. Quería saber un poco de eso. Y desde la adolescencia escribía poesía, obviamente a puertas cerradas, a puertas adentro. Tuve una profesora de literatura de cuarto y quinto año, que una vez cuando yo terminé el secundario le mandé mis poemas y ella me dijo, che, tenés que seguir escribiendo, Ay, qué como yo lindo. recién estaba egresada del secundario, ¿no? Dice, tenés que seguir escribiendo, como que me alentó. Para mí también fue como la profesora de literatura argentina, que también dentro de todo el recorrido por ahí escolar, apareció con ella una otra literatura y apareció con ella una otra poesía muy distinta que
Suele pasar a veces con las currículas viejas, ¿no? De prácticas del lenguaje, uno ve la poesía súper encorsetada, o te quedás solamente en el siglo de oro español, o te quedás tal vez, ¿no? Como en Becker. Claro. Sí. Y por ahí no ves Girondo, no ves Pizarnik. Bueno, esta profe como que habilitó eso. Yo le mandé mis poemas, ella me dijo, che, tenés que seguir escribiendo. Yo en ese momento hacía teatro, estaba ahí como viendo, bueno, qué estudiaba, trabajaba, estudié diseño gráfico, me metí en la carrera de artes, fui y vine. Y en un momento yo, la primera vez que leí en vivo, que ahí sí me enteré que había lugares para leer poesía, yo estaba, en esa época hacía muchos castings de teatro, entonces buscaba en alternativa teatral castings para obras, para cortos. Y vi que en un lugar buscaban gente que escribiera. A mí me pareció rarísimo, rarísimo, rarísimo. Gente para leer. O sea, ¿qué? Me parece como inaudito. Y ahí fue como mi primer contacto, que fue hace muchos, muchos, muchos años. Esto era hace, no sé, 2011. Sí, 2011. En la Ratonera Cultural, que era un espacio que estaba en Avenida Córdoba, en un ciclo de un compañero, ahora amigo poeta, que es Patricio Foglia. Él tenía un ciclo de lecturas. Y bueno, yo le mandé mis poesías por mail, me invitó a leer y creo que en esa fecha, creo que leí con Andy Nachón, con Vero Yatán, Natalia Romero, gente que ya escribía y leía hace un montón. Y yo era como, no sé quién es esta gente. No, para mí era como un montón. Y bueno, a partir de esa primer como lectura, pues me empecé a enterar, hay ciclos, hay pequeñas editoriales, y ahí fui como fui llegando por ahí a las primeras ediciones, las primeras plaquetas, y a conocer sobre todo esto, compañeros que escribían, que se juntaban a leer poesía, y para mí eso era como un hallazgo en mi mundo, no existía para mí en mis cercanías que eso pasara. La Sociedad de los Poetas Muertos, Claro, ahora. como algo así, bueno, una época fuerte del under porteño, como Claro, antes de las clausuras del macrismo, de los espacios culturales. Bueno, había como una gran red de centros culturales fuerte, funcionando, y creo que también ahí se armó como también como comunidad de ciclos, ¿no? claro. Fue como un momento donde nos empezamos a conocer esto en trasnoches y largas noches y largas noches, y después te veías en otro ciclo y te contactabas con algunos que hacían fanzines o editoriales cartoneras. Claro. Y ahí conocí a muchos que ahora, bueno, son amigues ya de un montón de años. Nosotros tenemos en la entrevista un formato de preguntas tipo ping-pong. eh, y tenemos la primera para hacerte es ¿qué autores o autoras contemporáneas recomendarías? ¿Cuántas tengo que decir? Y el ping-pong es medio rapidito, pero todas las que vos quieras. Bien. Camila Vázquez, Paulina Cruceño, Florencia de Felipe, Marina Saito, Damián Lamana Guiñazú, Patricio Foglia, Natalia Leiderman, Alan Labelia. Perfecto. Y sí, podría seguir. Y tenemos otra que John Berger alguna vez dijo: escribo porque sufro, Enrique Lin porque escribí Estoy vivo, y Bolaño porque escribí Casi la palmé. Vos, Gabriela, ¿por qué escribís? Escribo porque para mí es la única manera de ganarle tiempo a la muerte. Eso es una certeza, la única certeza que tengo. Escribo porque hay algo que siento que le gano tiempo a lo inevitable. Hermoso. No se la vas a hacer fácil. Como decía, me hiciste acordar a algo que decía Nicanor Parra. La última. ¿La última? No, ¿O no? ¿qué libros Tenemos- estás ah, leyendo en este momento? Mesita de luz. ¿Qué libros estoy leyendo en este momento? Estoy leyendo ay, estoy muy mal de la memoria. Estoy co- releyendo El peso del mundo de Hanke, que es un libro al que siempre vuelvo. Estoy, puedo decir que lo tengo por empezar a leer, porque me lo pedí y lo voy a buscar mañana. Sí. Nenes Raros, de Nicolás Gigoneto, de Córdoba, que es narrativa. Y estoy releyendo la compilación de Violeta Parra, de los poemas y canciones de Violeta Parra. Hermoso. Y ahora sí, la última, Voy. Benja. Un hobby. Esto es rápido.
¿Un hobby? Sí. Dedicarme a mis macetas. Iba a decir mi jardín, que tengo patio. Qué lindo. Dedicarme a mis macetas. Una película. Una película, París, Texas. Una canción. Ah, eso es muy difícil. O una banda puede ser. Ay. Bueno, puedo decir lo último. Una banda, estoy con un espíritu muy punk revival, así que una banda, Eterna Inocencia. Una comida. Una comida, sopa de zapallo y calabaza. La última. Una palabra. Oh, una palabra, qué difícil. Qué difícil para un poeta responder esto, ¿no? Presagio. Presagio, la uso mucho. Bueno, nos gustaron mucho, la verdad, los títulos incluso de tus poemas. Hicimos como un jueguito ahí en Instagram de a ver con cuál se sentían representados. Ahí hay también mucha referencia, bueno, a películas, Interstellar, Only Lovers Left Alive. Pusimos en la música del programa, porque es música temática, un tema de esa peli y también un tema de Regina Spektor, que la mencionás en uno de los poemas. La verdad fue hermoso poder leerte, hermoso charlar con vos. Tenemos muchas ganas de que nos vengas a visitar a Bahía Blanca. Me encantaría, no conozco Sí. Bahía Blanca. No sé, bueno, ahí está, gestionando. No sé si los chicos quieren preguntar algo más. Yo quiero preguntar una última cosita. A ver. Si del otro lado, suponte que hay gente que seguramente va a ver que nunca entró al género de la poesía, ¿qué le indicarías, qué le recomendarías que puede llegar a leer como primera lectura, como para decir, bueno, ¿querés entrar a la poesía? Arrancá por acá, esta es una buena puerta de acceso. Bueno, esa pregunta es tramposa, ¿no? Porque pero para Alguien mí, que lee Olga Orozco le ve. No, claro, es un montón. No, para mí una entrada amorosa puede ser Mary Oliver. Yo siento que hay algo de Pájaro Rojo, de Mary Oliver, que tiene como una cierta sencillez y a la vez una belleza y algo de lo contemplativo y lo chiquitito, que hay algo que por un lado Mary Oliver te pega, ¿no? Y si pensara acá localmente, tal vez Estela Figueroa me parece, el hada que lo invitaron. Librazo. Es un librazo y además hay cosas de Estela Figueroa que son muy tangibles, ¿no? Como hay algo, el jardín, la enredadera, aunque me estés hablando de otra cosa, bueno, por ahí puede entrar. También habría que ver qué edades, ¿no? Gabriela, sí. yo te quería comentar, tengo un poema tuyo en donde anoté un poema de Estela Figueroa y donde anoté poemas de Olga Orozco. Realmente es increíble. Bueno, Estela para mí es una también gran, otra que estaba en el borde, ¿no? Como en ese juego entre la lírica y la imagen abierta, pero a la vez el jardín de su casa y sus gatos, ¿no? Y sus plantas. Y era, también a veces pienso, bueno, Estela Figueroa y Juana Viñosi como ese lugar de, bueno, estoy envejeciendo, soy una mujer grande. También ese lugar del posicionamiento a mí me resulta siempre súper jugado y conmovedor, ¿no? De decir, sigo desafiando las cosas desde acá, desafío desde acá, desde el patio de mi casa. Y es esto, y a través de esta enredadera, esta enamorada del muro, hablo de todo, que me parece como uno de los poemas más emblemáticos de Estela, ¿no? La enamorada del muro. Sí. Qué lindo. Bueno, Gabriela, estamos muy felices. Yo quería una mini anécdota con Gabriela. Yo estaba buscando el libro Tundra, no lo podía conseguir. Le escribí a Gabriela, me contestó enseguida y se puso a disposición para conseguir el libro. Así que una genia total, no solamente generosa en la entrevista con las palabras, sino también... Bien ahí militando la obra. Claro, espectacular. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hermoso. Una se siente halagada además, decís, me tuve que vestir para esto. Ay, estás hermosa. La verdad, ¿Te pusiste perfume? Ese flequillo está muy bien recortado. No, le estuve admirando toda la nota. Muy bien las lucecitas de atrás también. Yo Sí, estoy medio ahí. hermoso. Armé la escena, ya que una sale en plataforma que hay que armar. Claro. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Después te vamos a andar mandando el recorte de YouTube de la nota también. Y esperamos seguir conversando con vos y leerte, obviamente. Encantada y espero poder ir a Bahía Blanca y conocerles. Dale. Un beso. Gracias. Un beso enorme. Chau, Adiós. chau.